el espíritu que está en ti. En Números, capítulo 11, versículo 17. Moisés va con Dios y le hace un reclamo, porque la conducta del pueblo lo está haciendo sentirse pequeño, inferior, incapaz. Y una de las frases que le dice a Dios es: no permita que yo llegue a la frustración máxima. Quítame, mátame. Es decir, quítame de este cuerpo, quítame de esta lucha, quítame de este enfrentamiento, quítame de en medio de un pueblo que está tan complicado dirigírselo. Y Dios responde a Moisés así: yo descenderé y hablaré allí contigo. Note, descenderé y hablaré contigo. El problema que Moisés tiene es el pueblo que lo está causando. Uno podría pensar de que Dios podría haber dicho: tranquilo, Moisés, que yo hablo con el pueblo. No, Dios no va a hablar con el pueblo. ¿Con quién va a hablar Dios? Con Moisés. Dios va a hablar con Moisés. Y si usted es Moisés, entonces Dios va a hablar contigo. ¿Sí? Él dice: y tomaré del espíritu que está en ti. Ojo con eso. Y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. La orden fue: llame de entre los ancianos que usted reconoce como líderes del pueblo a 70. Y cuando tengas los 70, entonces voy a tomar de tu espíritu para dárselo a ellos. Pero leamos otro texto que me parece necesario incluirlo. Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, ¿qué había en él? Un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Imagínense. Si Daniel es ascendido para estar sobre todo el reino, sería el segundo en el reino, ¿sí? En el área del gobierno y administración. Entonces, vamos a tomar el mensaje en 3 aspectos. El primer aspecto es: conéctate con el espíritu que está en ti. Dios, a hablar con Moisés, lo sorprende. ¿Y de qué manera Dios lo sorprende? Porque Moisés ignora lo que tiene, ignora lo que posee. Dios sorprendió a Moisés diciéndole: tomaré del espíritu que está en ti y voy a distribuirlo en 70. Ojo, lo que está en ti puedo dárselo a 70. Eso no lo sabía Moisés. Y eso es lo que usted y muchos no lo saben. Pasará a saber a partir de ahora. Que hay un depósito de Dios en ti. Dije que hay un depósito de Dios en ti. Que es mucho más que lo que piensas. Que es mucho más de lo que de pronto ves. Dios no debilitó a Moisés para fortalecer a otros. El hecho de que tomara de su espíritu para dar a 70 no era debilitando. Quiere decir que el espíritu que está en Moisés es suficiente para 70 más, sin que él se quedara menos. Si esta palabra te cabe y la toma, a partir del año en que estás, tus fuerzas, aun cuando sea repartida, no será disminuida. ¿Puede creer en eso? Dios mostró el potencial que estaba en Moisés y lo fuerte
que era Moisés. Pero quizás Moisés lo ignoraba. Así que comienzo con la primera fase del mensaje desafiándote a que entiendas que el espíritu que está en ti está esperando que se conecte. Recibo la palabra que me desafía a entender que soy casa del Espíritu Santo. Él mora y está en mí, y toda su fuerza y su poder está a mi disposición. Amén, amén. Conéctate es una frase mía, pero la segunda es que Dios quiere que te conectes con el Espíritu que está en ti. ¿Sí? La necesidad, pero ahora está el querer de Dios. Y si Dios quiere que nos conectemos, es porque nos hace falta. ¿Nos hace qué? Falta. No se puede lograr la respuesta en esta fuerza que tenemos de manera visual, externa, sin que haya conexión. En el uso de la energía eléctrica existen dos polos, el polo positivo y el negativo. En los dos fluye corrientes. Pero si no se conecta, no pasa nada. Dije que no pasa nada. Desde el pequeño bombillo hasta los grandes motores o turbinas. Y algunas son tan poderosas que pueden mover un avión, que pueden, como ahora, nosotros tenemos un acueducto conectado desde el río Zulia, que se llama el Metropolitano, desde el llamado el Cinera, y va a haber unas bombas gigantes que va a bombear estas aguas para que llegue a la montaña y luego distribuírselas desde sus grandes tanques para la área metropolitana, fluyendo para Villa Rosario, Los Patios y parte de Cúcuta. Estos motores no pueden funcionar si estos dos cables, negativo y positivo, no se unen. Entonces, si el Espíritu de Dios es positivo en ti y tú eres negativo, tienes que conectarte a lo positivo. Y en el momento que te conecta, te asombrarás. Porque vas a mover turbinas. Vas a hacer cosas increíbles. La fuerza que entra en movimiento es extraordinaria. Cambiará y modificará todo lo que está en el entorno y que no dependa de ti. Recibo la palabra que me desafía a estar conectado al Espíritu que está en mí. Y el Espíritu, vamos, no baje la mano, y el Espíritu que está en mí es superior. Es superior, aleluya, vamos. Es superior a mi carne, es superior a mi naturaleza humana, es superior a mi mente, es superior a mis debilidades. Aun cuando yo sea negativo, pero cuando me uno al Espíritu, hay explosión. Oh, hay explosión, hay energía, hay fuerza, hay vida, hay movimiento, hay resultado en el nombre de Jesús. Pero sí o sí se necesita conexión. Ahora, ¿por qué la importancia de estar conectado? La razón es porque tú y yo tenemos problemas, dificultades que lo enfrentamos todos los días. Y cuando los problemas vienen y tenemos que, entonces comienzo a definir de esta manera. La razón por la cual enfrentas grandes desafíos, grandes problemas, es porque tienes un gran destino. Los grandes problemas, los grandes desafíos no son para gente sin destino.
Son para gente con destino. Y no gente con cualquier destino, sino gente con grandes destinos. Hay algo extraordinario que está separado para ti. La razón por la cual enfrentas grandes demandas es porque hay un gran poder en ti. Es que me están demandando, que me están exigiendo, es que como quieren que yo dé más. Y eso es verdad, porque tienes para dar. ¿Sí? Si puedes dar más, ¿por qué no dar más? Cuando retenemos la fuerza, no ganamos, perdemos. Pero cuando ella fluye, el generador nos da más. El cuerpo, la carne, la mente se cansa, pero el espíritu no. Y lo importante es que cuando estamos conectados, aun cuando produzca cansancio, inmediatamente hay una retroalimentación. Tú estás gastando energía y fuerza, pero al mismo tiempo el dinamo te está reabasteciendo inmediatamente. Así que cuando termina la gran tarea, no estás menos, estás igual y quizás más que cuando comenzaste. Yo estoy feliz por vivir la edad que estoy viviendo y descubriendo que la edad no es un impedimento. En muchas áreas de la vida, esa conexión con el espíritu, en la etapa de la edad mayor, es donde uno descubre el poder de lo que está adentro. Dije el poder de lo que está adentro. ¿Puede creerlo? Estas dificultades son una oportunidad para descubrir lo que hay en ti. Entonces, el problema para la mayoría es que somos gente que estamos en el grupo de los que queremos ser consentidos. Que nos diga, ay, pobrecito. No lo castigue, ¿sí? No lo ponga tanta carga, no le haga tanta demanda, no lo canse. Estas voces no te ayudan. A mí nunca me ayudaron. No ayuda a nadie. Porque el diseño de Dios para nosotros es de resistencia. Tú y yo estamos diseñados para resistir. Pero cuando estas voces llegan y las creemos, caemos en la trampa y así nos sentimos. Y entonces vamos a sentirnos que somos impotentes, que somos incapaces. Y desde el momento que comenzamos a sentirnos así, nos alejamos del propósito. ¿Sí? Y hay un grupo de gente que están felices llorando todo el tiempo por cualquier cosa y lamentando. No, descubra que estas pruebas y luchas son desafíos, son oportunidades para ti. Entonces aquí cuento mi experiencia que me ayudó tanto. En las reuniones anteriores les compartía. Cuando me caso, que fue temprano, la hermana Anaí, hubo crisis en nuestras vidas. Y en estas crisis financieras que vivió el país, no había trabajo abundante. Y hubo un momento que yo necesitaba proveer para la casa y no había. Entonces, pasando en algún lugar, encontré una construcción y decía, se necesita ayudante. Y me fui, presenté y me aceptaron. Pero el trabajo pesado para abrir lo que son las zanjas, para poner vigas, hueco para hacer las columnas y etc. Pero la necesidad era trabajar para proveer para la casa, lo poco, lo mucho. Y me entro a hacer esa tarea, además de viajar hasta el lugar y luego regresar. Eso fue una situación pesada, diferente para mí, pero por necesidad. Diga conmigo, por necesidad. Tuve que hacerlo. Y la primera semana me pagan y qué bien, voy a la casa con la leche que necesitaba la hija, que ya estaba nacida, que era Sulamita.
y poder llevar lo poco que fuese a la casa. Pero tenía un grupo de personas que allí trabajaban con nosotros, y la mayoría, cuando supo que yo era cristiano y era obrero del Señor, comenzaron a hacerme la vida imposible. Yo creo que esta situación todavía está vigente en muchos lugares. Cuando la gente huele que usted es diferente y es un evangélico, entonces se cae. Bueno, soporté. La siguiente semana vino y el trabajo es recio. Pero llega el día viernes y viene un aguacero de esos formidables que llega de repente. Y toda la gente que estaba trabajando corrieron y se fueron al campamento. Pero yo tenía culto y debía salir a la hora para dar tiempo a tomar el transporte y llegar al lugar de culto a tiempo. Y hice el propósito de no salir de mi trabajo, terminar mi tarea. Pero resulta que ahí unos 5 o 10 minutos llega una camioneta y se me para a un lado del terreno. Baja el vidrio y la persona que está dentro dice: ¡Hey! ¿Está lloviendo? Yo le miro y digo: sí, está lloviendo. ¿Qué haces? Trabajo. Los otros, ahí los denuncié a todos. Se fueron al campamento. ¿Y usted? Digo: no, yo necesito cumplir la hora para salir a tiempo. Tengo otra ocupación después de salir de aquí. Y me dice: ¿qué ocupación? Digo: sí, tengo otra ocupación. Soy obrero de una iglesia, de una congregación. Hubo silencio, cerró su vidrio y se fue. Terminó mi horario, la lluvia bajó, estoy mojado, pero ¿qué? Esa ropa es la que va a quedar ahí. Me cambié de ropa y voy a mi culto. Feliz porque podía hacerlo. Llega el lunes. A regresar al trabajo. Mientras estoy cambiando ropa y preparándome para tomar las herramientas otra vez, alguien viene y me dice: el ingeniero te está buscando y quieres que vaya hasta donde está la oficina de ingeniería. ¿Y qué hice yo? Me voy. Cuando me ve, apenas entro, me dice: ¿eres el que quedaste en la lluvia? Yo dije: sí, señor. Entonces me miró con admiración y dice: me gustó. Y me da la espalda y camina. Y luego camina unos pasos, vuelve y me mira otra vez, dice: me gustó. Y yo le digo: a mí no. Y con gracia le dije: a mí no, me mojé. Me dijiste que tenía otra ocupación de una iglesia. Digo: sí, señor. ¿Qué haces? Y le cuento. Entonces él me dice: mira, José, tengo para ti este casco y tengo esta escarapela. A partir de hoy serás mi asistente. Escúcheme. Sorpresa. Entonces, a partir de unas cuantas horas, unos 3 días, me convierto de ser el ayudante con una pica, con una pala y con una barra a un asistente de ingeniería. La pregunta es: ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Entonces, vamos a construir eso. En mi plan es una necesidad, es una prueba. Yo necesito proveer para mi casa. Pero en el cielo está diciendo otra cosa. El cielo está diciendo: esta prueba es de resistencia. Si resiste, pasa al siguiente nivel.
El segundo nivel, ¿cuál es el segundo nivel? El segundo nivel es que va a venir una lluvia fuerte que lo va a dejar solo. Será visible, será único. La lluvia no provoco yo, la lluvia provoca el cielo. Cuando todos los obreros salen corriendo y yo me quedo, no porque quise quedarme pensando que voy a ser el único, no. Necesito salir a mi hora para llegar a mi culto, a mi reunión, a mi servicio a Dios. Pero en este momento que llega el ingeniero, no vio a los otros, me vio fue a mí. Y entró en intimidad conmigo de saber lo que yo estaba ocupado en una otra tarea. Esto produjo en él inspiración. ¿Qué fue lo que él vio? Un espíritu superior. Porque si soy flojo como los otros, corro allá. Si no tengo compromiso para la iglesia en la cual hacía parte para dirigir el culto, simplemente le doy una excusa. No llego porque hubo problemas y punto. Pero en estas excusas tontas y locas, la persona se esconde a sí mismo y opaca lo que está dentro de sí y no se conecta. ¿Me hago entender? Ahora, estando en esta construcción, caí en gracia y aprendí planos de construcción, en arquitectura, en cálculos y en la ejecución de obras. Lo que no estaba claro para mí hasta allí es que aquel tiempo que pasé en la construcción me iba a orientar, me iba a preparar para lo que venía después. Como pastor y misionero, ser constructor de templos y de tantos otros lugares, entender la construcción como ella es y amerita. Hablo constantemente con ingenieros y arquitectos y la gran mayoría no sabe nada de templo. Es lo que sabe de construir casa, construir edificios. Cuando usted toca un templo, entonces no está claro lo que es un templo y lo que necesita un templo. Yo sí lo sé. Sí. A ver, te pongo en blanco y negro. Si lo que hay en ti no se conecta con el espíritu que estará en ti, seguirás siendo lo mismo siempre. Alguien que está limitado a acciones extraordinarias y importantes de la vida. Y no tienes que culpar a nadie. Escúcheme. Estoy con la idea de que estoy y nunca encontré razón para culpar a nadie. Ni de mis fracasos ni de mis éxitos. Lo que encuentro es que la responsabilidad es mía. Y que cada situación difícil que parezca, ellas están puestas como una oportunidad para que lo que está encerrado salga y entre en movimiento. Dios dijo a Moisés: tienes tanta potencia que no la usas. Voy a tomarlo de ti y lo daré a ellos para que te ayuden. Es decir, si la fuerza y el poder que está en ti, tú no los puedes usar, no sabes usar, y mi propósito sigue, te voy a dar un principio. Y ahí entra el tercer punto del mensaje. El principio de delegar. ¿Delegar qué? Funciones. ¿Delegar qué? Tareas. Asignaciones a otros. Moisés no sabía cómo hacerlo, pero Dios sí sabía. ¿Y qué hizo Dios? Del espíritu de Moisés lo toma y llena a 70. Imagínate lo que había en Moisés. Y el hecho de que pasó a 70, Moisés no disminuye, Moisés sigue igual. Pero ahora tiene 70 hombres más que va a ser parte de un equipo de trabajo. Wow. Dios enseña a Moisés cómo trabajar en equipo y no hacer las labores solo. Que esta es una adicción de muchas personas. Son adictos a hacer las cosas solos. Si ellos no hacen, nada
no sirve. Entonces, en vez de ser sabio, se vuelve maltratador de sí mismo. Hay personas en su tarea que no reparte absolutamente nada y están supercargados y no pueden cumplir con el propósito de Dios en plenitud. Tome el principio, dile a Dios, yo necesito en la conexión que me des equipo de trabajo. Ahora, ojo, Dios establece que el equipo trabaja en un mismo espíritu. Porque si los que entran no tienen el mismo espíritu, serán estorbo. Y esto es estorbo en cualquier tarea. Comencemos por la idea del ministerio. Un pastor no puede llevar adelante semejante tarea con gente que no entiende la visión, que no conoce la visión, que no acepta la visión, que no ama la visión. Porque entonces va torcido. Él dice es por acá y el otro por ahí no. Ponía un ejemplo otro día. Usted está en un vehículo manejando y tiene 3, 4 personas con usted dentro del vehículo y cada uno quiere que usted maneje como ellos piensan. ¿A dónde va a parar? A lo mejor ni siquiera podrá salir. Porque esas voces de estorbo, de opiniones diferentes, no marcan un destino. Pero si alguien está en el timón manejando y el otro se atreve a poner la mano ahí, ¿qué pasa? Accidente. Entonces, en cualquier tarea, a partir del ministerio, empresa pequeña, mediana o grande, necesita que el equipo tenga el mismo espíritu. Y una vez que está formado el equipo con el mismo espíritu, empújelo y hágalo con toda. Los 70 al lado de Moisés permitió que avanzara hasta cumplir la tarea del Señor. Conducir al pueblo hasta las puertas de la tierra prometida. Conclusión. Y aquí quiero su participación. El cielo te conectará con el espíritu que está en ti para destruir. Lo que te estoy diciendo tiene peso profético y es que aceptar que el espíritu está en ti y el cielo dice conéctate, a conectarte te transforma en un destructor de yugos. Dije de yugos. Y pastor, ¿qué es yugo? Yugo es una pieza que pone sobre un animal y lo sujeta a un carro y lo obliga a que lo carguen sujetándose. O con otro animal y lo obliga a que los dos se sujeten uno al otro y luego a la carga que está encima. Este es un yugo. Muchas personas están cargando un yugo pesado. El yugo de las imposibilidades. Primero quiero nombrarlos. El yugo de la imposibilidad, el yugo de temor, el yugo de la depresión, el yugo de los malos recuerdos, el yugo del complejo de inferioridad, el yugo de enfermedades generacionales, el yugo de la maldición de la pobreza, el yugo de la mentalidad opacada y el yugo de la servidumbre que dominó a Isaac. Estos yugos tienen efectos nocivos para cada persona. Y en el caso de Isaac, lo tomé porque creo que es un ejemplo, y ahí les dejo los textos bíblicos para que usted lo anote y luego pueda acompañar su lectura en él. ¿Qué pasó con Isaac? Isaac, todos estos yugos que nombramos estaban en él. ¿Y sabe lo que hizo él? Se reprimió, se fue para atrás. Mientras su papá, Jacob, estaba lleno de promesas que vino desde el abuelo Abraham, del bisabuelo, del abuelo Isaac. Ahora Isaac es un servidor pagador de tributo. Y el papá le dijo, tú eres un asno fuerte. Es un asno fuerte.
pero tu fortaleza está sujeta a la mentalidad del asno. Entonces la fortaleza que hay en ti sujeta a la mentalidad del asno te hace ser un siervo más. Y pagarás tributo y servirás. Entonces quedó él bajo esta condición. Pasaron tiempo, la familia de Isaacar creció y hubo mucha gente, todos iguales. ¿Todos qué? Iguales. Pero un día viene guerra y Isaacar siente que no era digno mantenerse al margen, solo pagando tributo y sirviendo. Y dijo a Moisés: conéctame con la guerra. Escríbenos para la guerra. Y entra un número grande de 52,000. Y cuando entra, Moisés apenas recibe esa palabra, grita: ¡Oh, Isaacar! Desde tus montes llamarás a los pueblos. En el momento que dijo, salgo de la condición, me conecto con la fuerza que está en mí, con el espíritu del guerrero, inmediatamente la palabra profética salió. Y dice: tendrás poder de convocatoria. Llamarás desde el lugar donde tú estás. Y luego le dice: y pondrás tus pies sobre riqueza que estarán debajo de tus pies. Y chuparás la riqueza de los mares. Wow. Isaacar pasa a ser gobernador, pasa a ser juez del pueblo. Pero ¿sabe cómo termina Isaacar en Crónicas? Dice: todos sus hermanos le seguían, porque Isaacar conocía los tiempos. Era entendido en los tiempos. Salió de una mente animal, de asno, a científico. Esta mañana estoy aquí para decirte: la conexión que el cielo está dándote a ti te lleva a un nivel mucho más alto que lo que jamás pensaste. Sí. Entonces, ahora sí quiero su participación. Diga conmigo con las manos levantadas: recibo la palabra que viene del cielo a mi espíritu y a mi mente, para conectarme con el Espíritu de Dios que está en mí y es superior. Y me convierto en el destructor del yugo. Y hoy rompo el yugo de lo imposible, el yugo del temor, el yugo de la depresión, el yugo de los malos recuerdos, el yugo del complejo de inferioridad, el yugo de enfermedades generacionales, el yugo de la maldición de la pobreza, el yugo de la mentalidad opacada, el yugo de la servidumbre que dominó a Isaacar. Soy libre para crecer, soy libre para prosperar, soy libre para resistir, soy libre para triunfar en el nombre de Jesús. Diga: hoy hay un espíritu superior que está en mí y me hace un guerrero invencible. Vamos, diga: chuparé las riquezas que están en los mares y en los ríos. Pondré mis pies sobre la riqueza que está debajo de mí. En el nombre de Jesús entraré a los tesoros escondidos. Póngase de pie y apláudalo al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Cada mensaje que usted participa y recibe a través de este video es para bendecir tu vida, es para hacerte crecer en el Señor y, por supuesto, para que puedas fluir en Él como Él quiere. Si te gustó este video, entonces suscríbete y, si es posible, pase para otros.